Crece la tensión en las fronteras de Ucrania y visitaremos el lugar en Berlín donde se firmaron los tratados de Vence. Bienvenidos a Noticias 22, hoy miércoles 2 de febrero de este año que estamos compartiendo con todos ustedes. El 22 está en el 22, mi querida Laura Barrera, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Rafael García Villegas. Qué gusto estar contigo compartiendo esta conducción en la versión híbrida que le proponemos a nuestro público. También un saludo a Laura Regis. Hola, ¿qué tal? En la traducción de lengua de señas mexicana. Ojalá que le estén pasando muy bien. Quizá todavía haya oportunidad quienes no han degustado unos buenos tamalitos, hacerlo en este día 2, Día de la Candelaria, para disfrutar de una tradición muy mexicana y que además hay una diversidad enorme por toda la República. Rafa, pues es miércoles internacional, pero bueno, vamos a comenzar con algo que tiene que ver, pues sí tiene sesgos internacionales. Cuéntanos de qué se trata. Definitivamente, Laura, te platico que la UNESCO está estrenando una página a través del Comité del Programa Mexicano de Memoria del Mundo, donde hace alusión y referencia precisamente a las riquezas que ofrece nuestro país. Aquí la información. México en la Memoria del Mundo es un programa que forma parte de la UNESCO, cuyo propósito es proteger, preservar y promover el patrimonio documental de nuestro país. Desde su creación, el Comité Mexicano Memoria del Mundo, a cargo de este programa, ha impulsado el registro de un centenar de fondos documentales de importancia nacional, regional e internacional, que van desde la Biblioteca Palafoxina de Puebla hasta el negativo original de la película Los Olvidados, que resguarda la Filmoteca de la UNAM. Está conformado por miembros titulares de instituciones patrimoniales o instituciones que resguardan acervos vinculados con la memoria histórica de México, y miembros ad hoc, digamos, como en mi caso de alguna manera, en el que pues apoyamos de alguna manera. Es un comité que procura ser nacional, que procura pues tener una representatividad amplia incluso a nivel de especialistas, y que tiene como objetivo, dar a conocer este programa Memoria del Mundo México. El Comité Mexicano Memoria del Mundo, conformado por archivólogos, bibliotecarios, profesionales de la historia, la lingüística, el cine y otros campos del saber, es también el encargado de hacer las convocatorias para los conjuntos de documentos que quieran obtener el registro Memorias del Mundo. La idea es también promover la preservación, de estos fondos, ¿no? Así, buscar la manera de que se preserven y que además se pongan a disposición del público de tal manera que la gente tenga una accesibilidad a lo. Con el propósito de fortalecer y dar a conocer este trabajo, el Comité Mexicano Memoria del Mundo presenta su nuevo sitio web, un espacio digital responsivo y accesible que busca facilitar la comprensión y el conocimiento del patrimonio documental mexicano. memoriadelmundo.org.mx es el dominio de este sitio, desarrollado sobre todo para albergar en una gran base de datos toda la información relativa a los 106 registros internacionales, regionales y nacionales obtenidos por colecciones, archivos y fondos mexicanos, entre los que se encuentran, por mencionar algunos, el Fondo Guerra de la Fototeca Pedro Guerra y el Archivo y Biblioteca Ignacio Ramírez El Nigromante. La idea es que lo esencial que tiene que ver con el registro, el reconocimiento, una sinopsis, en fin, de la información brindada, del expediente, ¿no? En fin, la ubicación de la institución patrimonial, los vínculos, un poco el conjunto puede ser buscado a través de una base de datos, tal cual. De hecho, la base de datos es como, por decirlo así, el elemento, digamos, nuclear, ¿no? De la página web, ¿no? Ese buscador. En general tratamos también de referir a los sitios, ¿no?, de interés, ¿no? Así, por ejemplo, si por decir algo tenemos, media docena de registros vinculados a la AGN, pues ahí los vinculamos a la página de la AGN. Ahí, los repositorios locales son muy ricos y en general hay mucho material ya digitalizado. El sitio web memoriadelmundo.org.mx, desarrollado con financiamiento del programa Memoria del Mundo y con apoyo técnico de la Oficina en México de la UNESCO, ya se encuentra activo para su consulta. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Fíjense que Sonamaco está de regreso en su formato presencial con una nueva distribución de espacios y una sección para aquellas obras que reformulan los modelos
de las galerías contemporáneas. Vamos a conocer más. Luego de su interrupción el año pasado, debido a la contingencia sanitaria, la Feria de Arte Contemporáneo Sonamaco procedentes de 25 países. En cuanto a la Feria de Arte Contemporáneo, seguimos con el comité de selección de la feria, que son varios galeristas, tanto mexicanos como internacionales, como son Ben Lobles de la Galería Nordenjaque, Inés López Quesada de la Galería Travesía 4, Teófilo Cohen de Proyectos Monclova, Juan Everemendi de Vermello en Sao Paulo o Fernando Mesta de House of Gaga en Ciudad de México y en Los Ángeles. Como parte de las novedades de esta edición, se fusionaron las secciones Nuevas Propuestas y Foro en una nueva que lleva por nombre Sonamaco Ejes y en la que se incluirán piezas realizadas con tecnología NFT, así como la intervención de artistas en espacios publicitarios de la zona de Polanco y la colonia Roma. Tenemos una nueva sección, como decías, que es Sonamaco Ejes, una sección que está curada por Virelia Lazo, una curadora cubana que vive en Miami, y que es una sección que reúne galerías jóvenes, proyectos que de alguna manera repiensan el modelo de galería y tratan de iniciar nuevas vías de por dónde puede ir el modelo galerístico, pero también galerías afianzadas. Luego tenemos Sonamaco Sur, que es una sección ya idiosincrática de la feria que este año cura la brasileña Luisa Teixeira de Freitas y que es una sección que se enfoca en proyectos que están vinculados de alguna manera con esa idea del sur global y de lo que significa el sur y las ideas que van emergiendo a partir de ese concepto, ¿no? La parte de Sonamaco Moderno la está curando Esteban King. Cecilia León de la Barra sigue siendo la directora de Sonamaco Diseño. Alfonso Miranda va a ser por primera vez el curador de Sonamaco Salón. Y Sara Germán, curadora dominicana, va a ser la curadora por primera vez también de Sonamaco Foto. Para este año, Sonamaco ha rediseñado su distribución con espacios y pasillos más amplios de la mano del despacho holandés Tom Posta y el mexicano Salinas Lacheras para brindar al público 16,000 metros cuadrados divididos en 3 salas y 3 accesos. Vamos a solicitar a todos los visitantes certificado de vacunación o prueba negativa de COVID como máximo de 24 horas antes de ingresar a la feria. Va a haber un módulo para realizar las pruebas COVID en el Centro Citibanamex con un precio especial para los visitantes. Obviamente también será obligatorio el uso de cubrebocas, va a haber dispensatorios de gel antibacterial en la feria, habrá un aforo limitado que vendrá definido por las autoridades en el momento y una sanitización diaria de los espacios de la feria. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya vieron ustedes, está todo dispuesto con las medidas sanitarias para disfrutar de Sonamaco y tomarle el pulso al arte contemporáneo y vivirlo en carne propia. Y cuando digan, ¿cómo va a comprar todas estas obras de arte? Ahí les va. La Lotería Nacional celebra un siglo de muralismo en México y lo hace con 4 billetes distintos. Aquí les presentamos la información, compren su cachito y después se van a Sonamaco y, ¿por qué no?, a comprar lo que quieran. Con la emisión de 4 series de billetes conmemorativos, la Lotería Nacional conmemora el centenario del muralismo mexicano, cuyo origen se remonta a 1921, cuando Gerardo Murillo dio las primeras pinceladas de un trabajo muralístico realizado en el ex Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, tal como ratificaron el año pasado más de 80 investigadores, académicos y artistas en el marco del primer Congreso Internacional de Muralistas. El movimiento muralista tuvo su periodo de producción más prolífico en el periodo entre 1921 y mediados del siglo pasado, y fue fundamental en la consolidación de una identidad mexicana. Tomemos en cuenta que en esa época el analfabetismo en nuestro país era muy alto, y el muralismo cumplió, aparte de generar una formación política y una identidad, fue un excelente transmisor de los valores y del ideario de la revolución. Y bueno, posteriormente pues ha habido una serie de periodos o ciclos que ha tenido el muralismo a partir de las generaciones de muralistas.
Las series de billetes conmemorativos fueron posibles gracias al trabajo del movimiento de muralistas mexicanos, del que forman parte los artistas Julio Carrasco y Polo Castellanos, quienes se dieron a la tarea de documentar el trabajo de más de 80 muralistas, cuya obra formará parte de estas series. Entre ellos encontramos a Rina Lazo, Fanny Rabel, Raúl Anguiano, Alfredo Salce, Jorge González Camarena, Elena Huerta, Vladi, Desiderio Hernández, Arturo Estrada Hernández, Victoria Aquino y Luz María Soyoa. Las obras que van a difundirse en los billetes de lotería es una manera de socializar ese imaginario histórico resguardado, porque es la primera vez, y esto se está haciendo historia, es la primera vez que se difunde masivamente ese legado histórico que de alguna manera estaba guardado o reservado, por decirlo de alguna forma. Estamos hablando de aproximadamente un universo de 70 artistas fallecidos. Fue la investigación que hicimos tanto Polo y yo, como pues algunas de ellas también las hizo el agente de San Ildefonso. Para el artista Polo Castellanos, el muralismo, contrario a quienes afirman que murió hacia mediados del siglo pasado, continúa reafirmándose de la mano de cientos de jóvenes que se encuentran transitando la ruta original del muralismo como discurso y proceso pedagógico. Esta vocación es clave para no confundir al muralismo con street art, gigantografía o paredismo. Los movimientos como el street art, que es un movimiento de origen anglosajón, ¿sí? Bueno, pues de alguna manera es derivado del muralismo, pero el muralismo es un arte público, es un arte donde se puede hacer trabajos o se plasman a través de un colectivo, a través de un equipo de trabajo o a través de una obra autoral de un muralista, pero es muy diferente a la otra concepción, y hay que decirlo porque la gente a veces lo confunde, ¿no? O sea, que el arte público es cuando se convoca en una comunidad los artistas a pintar una barra sin conocimiento de nada, como una terapia. Bueno, eso tiene un valor social, efectivamente, pero el muralismo es otra cosa. En el muralismo es la unidad de la diversidad de elementos para manifestar o presentar a través de dos categorías, el espacio y el tiempo, de manera iconográfica, una historia, una gesta, una protesta, ¿sí? Un reflejo de la conciencia social colectiva. Los sorteos sobre el centenario del muralismo serán 4 y tendrán lugar el 4, 6, 8 y 11 de febrero. El sorteo mayor número 3835 del día 8 estará dedicado de manera particular a los murales del antiguo colegio de San Ildefonso. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Bueno, pues mucha suerte y adquirir esos cachitos para apoyar también la difusión del muralismo. Tenemos más información al regresar del corte. Nuestro canal aliado Deutsche Welle nos dice qué ocurre en la villa de Wannsee. Volvemos enseguida. Pues en efecto, hoy nos vamos hasta un lugar muy particular de Berlín, un edificio histórico rodeado de un bello lago, donde hace 80 años los nazis se reunieron para aprobar la llamada solución final. En la conferencia de Wannsee se tomó una decisión que acabaría con la vida de más de 6 millones de personas en los campos de concentración. Ahora este lugar muestra una exposición sobre lo que fue el Holocausto, y en este momento nos enlazamos con María Luz Moraleda de nuestro canal aliado DW Deutsche Welle para platicar al respecto de esta exposición. Mi querida María Luz, ¿cómo estás? Muy buenas noches, platícanos. Hola, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. La villa de Wannsee, al sur de Berlín, es un símbolo del asesinato masivo, planificado burocráticamente por los nazis. El 20 de enero del 42, un grupo de 15 altos mandos de las SS se reunió en esta hermosa villa junto a un lago y durante una reunión de 90 minutos, que se conoció posteriormente como la Conferencia de Wannsee, se decidió el fatal destino de millones de personas con la llamada solución final a la cuestión judía, el término oficial para el genocidio sistemático de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Tras 3 años de renovación, el interior de este edificio alberga una nueva exposición permanente de 450 metros cuadrados. Mediante documentos originales, citas, recortes de periódicos y secuencias de video, esta exposición relata las experiencias de víctimas y las biografías de los presentes en esa conferencia de Wannsee hace 80 años. También plantea
plantea cómo se trató en Alemania lo ocurrido desde el 45 y se analiza también ese lenguaje tan tecnocrático y deshumanizado del protocolo de la conferencia con la que se planificaron estos crímenes de lesa humanidad tan fríamente. Un lenguaje que funcionarios públicos alemanes aún reconocen en buena parte de los trámites administrativos. María Luz, sabemos que también se ha querido dejar constancia de la reticencia que hubo de la posguerra alemana a transformar este tipo de lugares en edificios para el recuerdo del Holocausto. ¿Qué nos cuentas al respecto? Los perpetradores pudieron integrarse en la sociedad transformada democráticamente con impunidad y sin ser cuestionados, mientras que las historias de los sobrevivientes y asesinados se encontraron en muchas partes con silencio y con ignorancia en la antigua República Federal, según nos explicó la nueva directora Hartmann. Por ejemplo, llevó tiempo hasta que este edificio se convirtiera por fin en un lugar para el recuerdo del genocidio nazi. El sobreviviente de Auschwitz e historiador Joseph Wolf propuso convertir ya esta villa en un momento conmemorativo y centro de investigación del Holocausto, pero entonces los políticos estaban en contra del proyecto. Wolf perdió la esperanza de que se condenase algún día a los criminales de guerra nazis, recibió amenazas de muerte y acabó suicidándose, dejando una nota sobre su escritorio que decía: piensen en 6 millones, en referencia al número de judíos exterminados. Tuvieron que pasar varias décadas, como ven, concretamente hasta el 20 de enero del 92, para que este lugar se convirtiese finalmente en monumento y museo dedicado al Holocausto con motivo del 50 aniversario de esa solución final. Y se nos sigue erizando la piel, María Luz, y comprender la historia y mantener una actitud alerta hacia el presente es la misión de esta Villa de Wannsee. Para que este tema adquiera más importancia en esos tiempos, platícanos, ¿qué pasa? Los acontecimientos actuales también demuestran que las ideas de aquella época siguen influyendo en la gente de hoy. Por eso, 80 años después, en tiempos de polarización, de corrientes negacionistas y un lenguaje de odio explícito en redes sociales, comprender la historia y mantener una actitud vigilante hacia el presente es la misión de esta Villa de Wannsee para que no vuelva a suceder algo parecido. Por ejemplo, el año pasado, miembros del movimiento antivacunas, conocido en Alemania como el movimiento Querdenker, manifestaron su presencia dejando panfletos en el museo y escribiendo un comentario en el libro de visitas del centro conmemorativo, comparando incluso las actuales restricciones debidas a la pandemia con las leyes antijudías de los nazis. Este movimiento se basa en teorías de la conspiración, por lo que existe, por supuesto, una conexión muy estrecha con el antisemitismo y el pensamiento antisemita. En fin, nos explicó la directora Hartmann. Y, por supuesto, también tienen la tarea como centro conmemorativo de ponerlo de manifiesto. Desde el canal DW Deutsche Welle se despide hasta la próxima, María Luz Moraleda. Muchas gracias. La memoria es fundamental para evitar que se repitan estas atrocidades del pasado y estar conscientes que como seres humanos tenemos que evolucionar. Han pasado 80 años y a veces pareciera que vamos hacia atrás. Laura Barrera, ¿cómo ves esta situación? Y qué bueno que hay exposiciones como esta que de verdad ayudan a mantener viva la memoria y a generar conciencia sobre todo en las nuevas generaciones. No olvidar las atrocidades que ha vivido el mundo. Se dice, queremos creer que va a evitar, pero bueno, pues es lo único que tenemos, son las herramientas que tenemos para decirle a las nuevas generaciones: ya ocurrió en el pasado esto, no podemos permitir que nuevamente se reediten este tipo de acontecimientos. Y por otro lado también, Rafa, pues es muy válida la polémica que genera el rehabilitar espacios que tienen un pasado tan terrorífico como esta Villa de Wannsee, pero bueno, cuando se hace con un espíritu como el que nos acaba de comentar María Luz Moraleda, yo creo que también es válido. Y fíjate, Rafa, que nos vamos ahora a la provincia de Quebec, en Canadá. La Galería de Arte Contemporáneo SBC de la ciudad de Montreal se exhiben crónicas, resonancias, prácticas artísticas del video. Es una propuesta que, a partir de la mirada de 19 creadores audiovisuales, nos acerca a diferentes conflictos que se viven en distintas partes del planeta, específicamente del continente americano. Vamos para allá.
La resiliencia, el género, el territorio y la memoria son los temas sobre los que reflexionan 19 artistas originarios de Canadá, Colombia, Guatemala, Haití, México y Venezuela, quienes con un lenguaje audiovisual hablan de los contextos y problemáticas que los atraviesan. Su trabajo se reúne y se exhibe en la exposición Crónicas, Resonancias, Prácticas Artísticas desde el Video, que presenta la Galería de Arte Contemporáneo SBC de Montreal, Canadá, a través de la curaduría del Museo Exteresa Arte Actual. Crónicas Resonancias es una exposición que está realizando Exteresa Arte Actual en colaboración con la Galería de Arte Público SBC de Montreal, Canadá, Galería de Arte Contemporáneo, que se dedica a documentar y a difundir diferentes procesos de arte contemporáneo con un énfasis en las problemáticas sociales y con una incidencia crítica, ¿no?, en las realidades. Y es por ello que SBC buscaron esta colaboración, recibimos la invitación para realizar esta curaduría. Es una muestra que intenta preguntarse por cómo cómo las prácticas artísticas pueden de alguna manera acercarnos al presente, a este presente vertiginoso que muchas veces nos puede sobrepasar, y de alguna manera cómo podemos trazar líneas de convergencia con el contexto canadiense, o qué problemáticas son comunes, no más allá de las diferencias que hay entre una zona o entre regiones. Digamos, en este mapeo que intenta hacer la exposición a través de obras específicas realizadas en una década que va de 2011 a 2021, intentábamos encontrar cómo las y los artistas se están confrontando con esta realidad. Y entonces es cuando empiezan a emerger estos temas, pues, que son nodales en nuestro tiempo, ¿no? Por supuesto, el tema de la desaparición forzada, el tema de la violencia, pues es algo que, por ejemplo, en un país como México, desafortunadamente convivimos de manera cotidiana. A partir de las microhistorias, del performance, de intervenciones urbanas y de las instalaciones registradas en video, los artistas expresan su relación con los procesos económicos, sociales y políticos del continente americano. La curaduría, a cargo de Maribel Escobar, Melissa Lío, Valeria Macías y Francisco Rivas, está delineada por nodos temáticos que incluyen la memoria colectiva, la urgencia de cuestionar el patrimonio, la carga simbólica de los monumentos y las resistencias al patriarcado, al racismo y a la desigualdad social. Las artistas y los artistas están interesados en hablar de estos temas, y esta curaduría de alguna manera está tratando de representar, ¿no?, en estas pequeñas cápsulas de tiempo y contenido que son las obras, cómo viene esta problemática. Por supuesto, la resiliencia tiene que ver con cómo nos sanamos, cómo nos recuperamos de las violencias, cómo intentamos pensar al mundo de una manera, pues, más luminosa, ¿no? Planteamos retomar la noción de crónica como un punto que atraviesa y articula la exposición. Pensamos crónica mucho como lo que padecemos, o sea, en el sentido de crónico, y lo que es cíclico también, y también, por otro lado, haciendo alusión a los relatos. Crónicas, Resonancias, Prácticas Artísticas desde el Video se exhibirá hasta el 2 de abril en Canadá, y por medio de las redes sociales de la Exteresa Arte Actual se podrán seguir fragmentos de la muestra. Noticias 22, Karen Rivera. La migración, la discapacidad son los hilos que van tejiendo una historia familiar que da forma a La extranjera. La extranjera es la cuarta novela de la escritora italo-estadounidense Claudia Durastanti y la primera publicada en español. La exploración de un mundo familiar, un mundo real llevado a la ficción. La straniera parla molto del rapporto tra fiction e non fiction, fra immaginario e autobiografia, memoir, il rapporto che c'è fra questi generi. E io
avere una famiglia romanzesca non è un talento, no? Il sangue non è un talento, quindi io ero quasi indispettita perché i miei genitori, i miei nonni, tutte le persone che racconto nella prima parte del libro mi sembravano quasi troppo romanzesche per essere credibile. Io sono convinta che se portavo questo libro da un editore, diceva questa è la vera storia della mia famiglia, non mi avrebbero creduto, perché ci sono tante circostanze paradossali e improbabili. E quindi per molto tempo, quando scrivevo nei miei primi romanzi, nelle mie prime storie, tutto volevo fare tranne che raccontare di questa famiglia, perché in qualche modo mi metteva proprio in crisi sul significato della letteratura, che per me era in qualche modo costruire mondi. En este sentido, La extranjera es el resultado de un libro que la autora evitó escribir por mucho tiempo, una historia basada en el léxico familiar. Di fare questo libro sul lessico familiare, paradossalmente quando mi è capitato di fare un'esperienza che racconto nella straniera, che mi arriva da un'opera d'arte. Io qualche anno fa sono stata al Guggenheim di New York e c'era un'installazione su questa camera anecoica, che è una camera in cui ci sono condizioni di silenzio perfetto, e quindi per la prima volta mi sono trovata in uno spazio fisico e mi sono detta: mia madre e mio padre hanno vissuto in una stanza del genere per tutta la loro vita, come mai non ci siamo capiti, come si è interrotto il dialogo, che cos'è stato veramente il silenzio per loro? E quindi ho iniziato a pensare loro in qualche modo a prescindere da me, perché io nei romanzi non trovo spesso persone come i miei genitori, che hanno una forma di disabilità e di sordità, raccontati se non attraverso la retorica magari della bontà, oppure dell'essere eccezionali, dell'essere eccessivi, dell'essere grotteschi, o sono grotteschi o sono buoni. Quindi io sentivo una mancanza nei romanzi di persone come i miei genitori e ho deciso di trasformarli io in personaggi per colmare un vuoto che non era nella mia vita, ma proprio secondo me nel romanzo. La novela es también una reflexión sobre las migraciones y nuestra incapacidad de definir o nombrar a las personas con discapacidades. Sì, io credo che nasce anche molto da questa esperienza straniante, se vogliamo, di un equivoco. Faccio un esempio. Capita spesso, parlando della mia famiglia, io faccio molto un rapporto tra disabilità e migrazione, in un certo senso, nello specifico la disabilità della sordità, che è una questione linguistica fondamentalmente, quindi mi trovavo spesso somiglianze tra la mia esperienza e l'esperienza dei figli dei clandestini o dei migranti che attraversavano il confine negli Stati Uniti, per esempio, e quindi ci sono questi bambini che sin da subito fanno da interpreti ai genitori, come io facevo da interprete a mia madre, quindi ti ritrovi a che fare con un linguaggio molto burocratico, un lessico che può sembrare minaccioso perché non hai proprio gli strumenti, e da lì, da questa somiglianza, mi è venuto un po' il tentativo di capire che somiglianze c'erano tra disabilità e migrazione. Faccio questo discorso perché è emersa la figura del disabile potenziale e del migrante potenziale. La questione della disabilità, quando dico il disabile potenziale, tutti noi perderemo una facoltà nel corso del tempo, che sarà la vista, l'udito o la memoria, sempre più spesso, no? Forse perché veniamo da momenti culturali o da anni in cui c'è stata una sovrabbondanza, un carico di informazioni, e sono sempre in aumento le patologie della dimenticanza, in un certo senso ha una correlazione. Quindi il fatto che ognuno di noi perderà quelli che io nel libro chiamo, con un'iperbole, dei superpoteri, però la disabilità non viene mai vista, no, come una forma di identità, viene sempre relegata in un altro margine dentro al margine. Mi sono chiesta come mai, anche perché poi nei nuclei familiari, nelle vite, nelle esperienze, quasi tutti abbiamo un confronto ravvicinato con la disabilità. C'è anche molta fatica a chiamarla in quei termini. Poi ci sono delle disabilità come la sordità che anche hanno magari una percezione più diffusa o popolare. Io nel libro, per esempio, dico che è più facile dire che i miei genitori sono sordi piuttosto che dire che soffrono di patologie, no? Che hanno disturbi mentali, perché quella è un'altra forma di disabilità che invece ha diversi livelli di opacità. E allora mi piaceva l'idea di far esplodere tutti questi concetti e dimostrare che ognuno di noi è in qualche modo sempre vulnerabile a queste definizioni su di sé. Questo libro sia stato fondamentale per me per iniziare a fare quel passaggio tra ragionamento sull'identità alla comunità, e quindi sembra paradossale, ma il mio libro più personale
mi ha veramente aperta al mondo, invece di richiudermi nella mia storia di famiglia, mi ha fatto veramente capire come il mondo si rovescia in una famiglia e come una famiglia può essere una lente di lettura per l'esterno. Quindi probabilmente io ho sempre scritto di piccola comunità familiare, di relazioni, adesso credo che mi ha allenata ad avere uno sguardo un po' più largo. La extranjera, de Claudia Durastanti, editada por Anagrama, es una novela que se abre al mundo desde la intimidad del microcosmos familiar. Con información y texto de Guadalupe Alonso, Noticias 22. Vamos a una pausa y bueno, la recomendación de cada día, 9 de la noche, tenemos Debate 22. Hoy nuestra compañera Kimberly Armengol va a recibir al periodista y activista Alejandro Brito Lemus y a la diputada federal María Clemente para hablar sobre los transfeminicidios en México. No se lo pierdan al término de Noticias 22, un tema importante, un tema de nuestros días que no hay que dejar pasar de lado. Regresamos en un instante. Continuamos platicando del proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, donde diversos recintos de la zona han entrado en una etapa de restauración. Es el caso del Museo Tamayo también, que aunque recientemente realizó algunas remodelaciones en su interior, ahora atiende detalles para la conservaduría de obras o la recuperación de diversos pisos, de diversos espacios. Este es el reporte completo. Desde 1981, el Museo Tamayo presenta lo más significativo del arte moderno y contemporáneo a nivel nacional e internacional. Para mejorar y cumplir con los estándares de conservación y de seguridad en las áreas de exposición, se realizaron obras de rehabilitación en el recinto por medio del proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Aquí, a diferencia del Museo de Arte Moderno, fue todo relativamente más sencillo porque, como saben, en 2012 el museo tuvo una ampliación. Entonces ahí se atendieron muchas de las necesidades que tenía el recinto. Sin embargo, sí había varias cosas pendientes que tenían que ver tanto con conservación, temas de conservación, por ejemplo, en las bodegas que se tuvieron que atender, para, por supuesto, bienestar de la obra y de la colección que legó el maestro Tamayo, como con otro tipo de mejoras que se hicieron al propio edificio. Las remodelaciones hechas coincidieron con el aniversario 40 del museo y se centraron en la recuperación de los rasgos originales del edificio. Los trabajos incluyeron la reparación y reemplazo de los firmes exteriores de concreto en las plazas de acceso, el mantenimiento del auditorio, butacas y equipo audiovisual, la reparación de las cancelerías de los domos y la recuperación de jardineras y áreas exteriores. Se atendieron los aires acondicionados en bodegas y los espacios de almacenamiento, que eso era muy importante por cuestiones de conservación. Se volvió a impermeabilizar absolutamente toda la superficie de los techos del museo. Se atendieron algunas filtraciones que había específicamente en oficinas. Los domos también se volvieron a cambiar los filtros de luz, justamente para que no haya como filtros UV, que no haya rayos UV que puedan afectar a las obras, este tipo de cosas. Y también se impermeabilizaron todo lo que son los taludes exteriores del museo para que no hubiera precisamente como humedades y filtraciones adentro de las salas. Otro de los temas que se atendió fue recuperar la madera original de los pisos. La duela que se utilizó no es duela, es como un parquet que se utilizó en la obra original, y es una madera muy bonita, muy resistente, madera muy vieja, pero está en perfectas condiciones. Entonces recuperaron esos pisos y todo lo que es el concreto exterior, los andadores, también había muchas partes que ya por el propio tiempo estaban como muy afectadas, y mucho también por el crecimiento de las raíces de los árboles. Cada una de las restauraciones del Museo Tamayo se pensaron para el beneficio de la conservación del patrimonio, el resguardo de los archivos, de la comunidad artística y de los públicos que lo visitan. Noticias 22, Karen Rivera. Un recinto bellísimo que vale la pena visitar, por supuesto siguiendo todas las medidas sanitarias. Ahora ahí les va el combo. Imagínense, lo de Rolling Stones, Super Mario Bros., Beethoven y Chabela Vargas. Se va a poner buena la fiesta este 4 de febrero en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris.
La compañía 2015 presenta The Penguin Ballet. La pieza del coreógrafo español Iker Gómez parte de la idea de que cuando se crea una descontextualización se produce un desequilibrio completo del sentido. El coreógrafo es Iker Gómez. Fue invitado a través de la Universidad Veracruzana y él fue el que nos montó pues esta obra de Penguin Ballet. Y por eso tiene como un toque los pingüinos un tanto español, incluso la música, porque pues son sus referentes culturales de él. Para nosotros es súper rico y súper incluso bondadoso, porque son cosas que no trabajaríamos, ¿no? Incluso algunas canciones o lenguaje corporal, pues es diferente a lo que hacíamos. Con más de 15 bailarines en escena, la pieza utiliza música de Ludwig van Beethoven, Super Mario Bros., Gypsy Kings, The Rolling Stones, Azúcar Morena, Vicente Fernández y Chabela Vargas, entre otros elementos escénicos. La pieza es una obra de danza contemporánea y teatro físico. El cuerpo es bien importante en la escena porque empieza a lograr todo lo que se propone, ¿no? Todo lo que quiere decir desde el estado del cansancio, que es un estado de honestidad, empieza a transmitir todo el discurso y la poética de la obra, ¿no? Se toma al pingüino como un ave que no puede volar. Entonces, de repente, la obra te empieza a presentar escenas que tal vez tú crees que no tienen algún hilo conductor, sin embargo, conforme va avanzando, le vas encontrando una cohesión entre una y otra. The Penguin Ballet tendrá una única función este viernes 4 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Noticias 22, Alberto Aranda. Continuamos con artes escénicas. El Teatro Helénico presenta la puesta en escena Ojos de Nubes, una pieza de Berta Iriart que nos invita a reflexionar sobre temas como el ambientalismo y la tolerancia. Vamos con más con Víctor Gaspar. Yari es una niña sometida al rechazo en su escuela debido a una condición particular. Eso no ceja su entusiasmo como defensora ambiental. Su mundo privado está poblado de libros, plantas y de su amistad con su conejo Félix y Muma, su amiga bióloga. El personaje de esta niña ya había sido explorado en otra pieza de la autora. Ella es quien ha traído la mala suerte. Es albina. Y aunque esta condición no tendría que, pues no sé, que marcarle para nada su destino, en el caso de Yari, en su relación con el resto de la sociedad, sí lo marca. Bueno, resulta que ella, así como mientras el mundo respira, la protagonista lo que quiere es salvar el agua. Yari lo que quiere es plantar 1 millón de árboles, o al menos, como ella dice, la mitad. Porque los albinos, sí, como son pocos y son tan diferentes al resto de la población, han sido foco de muchas de las supersticiones de la humanidad. Y acá también, o sea, Yari no se libra de eso, y los niños en la escuela, a donde ella va solamente un día y decide no regresar, la llaman Ojos de Nube, y deciden que ella es la culpable de la sequía. Los peces comían. El personaje de Yari se inspira en el niño ambientalista alemán Felix Finkbeiner, quien lanzó una campaña para sembrar 1 millón de árboles. Berta Iriart destaca el valor de una educación con perspectiva ética. Nos tomará años. La educación ética apela a la capacidad de reflexión y de decisión de cada individuo. Como parte, como ser humano, él o ella misma, y como parte de una sociedad. Entonces, por eso yo decía hace rato que a nosotros nos gustaría que los niños y las niñas se preguntaran, ¿yo qué haría? Porque eso se está refiriendo a la libertad de los seres humanos para escoger.
sea, como decir, uno puede escoger. No es que tu destino está marcado. Los humanos dependemos enteramente de la naturaleza, enteramente. Entonces, si no aprendemos a que somos una partecita muy pequeña del planeta, conviviendo con otros muchos seres humanos que son diferentes y también no humanos de los cuales dependemos, pues estamos acabados. Ojos de Nube es un estreno y se presenta en el Teatro del Centro Cultural Helénico los sábados y domingos a las 13 horas, entre el 19 de febrero y el 27 de marzo. Noticias 22, Víctor Gaspar. Importantísimas lecciones, no solo para los niños, yo creo que como adultos todavía tenemos mucho que aprender. Y si no me creen, cuando volvamos de la pausa, vamos a ver cómo está desafinando el Concierto de Naciones en Visión Global. En Perú, el presidente Pedro Castillo toma juramento a su tercer gabinete. Además, el país vive lo que ya se califica como la peor crisis ambiental de su historia. Y mientras, del otro lado del mundo, en Ucrania, se eleva la tensión, la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez nos explica en Visión Global. Pues buenas noches, gracias Laura por esta entrada y nos vamos a la vuelta del mundo en menos de 10 minutos. Vamos a comenzar precisamente con Perú, este hermoso país que está teniendo serios problemas con la configuración de gobierno de Pedro Castillo, este profesor que le gana prácticamente a Keiko Fujimori, quien ahora sobrevive prácticamente a un proceso judicial. Y en medio de los detractores y simpatizantes, vemos a Pedro Castillo formando por tercera ocasión un gabinete, esta vez liderado por un diputado llamado Héctor Baller. Héctor Baller es altamente criticado por ser un diputado que ha estado transitando por diferentes partidos políticos, de alguna manera siendo un poco acomodaticio. Sin embargo, se ha instalado en el gobierno de Pedro Castillo. Pedro Castillo tiene confianza en que pueda ser quien dirija a este tercer gabinete. El problema aquí ha sido la poca credibilidad que está teniendo Pedro Castillo en la configuración de su gabinete y en consecuencia de su proyecto de nación. Hay que recordar que Pedro Castillo no hace más de 6 meses que ganó las elecciones, prácticamente lo hizo convenciendo al pueblo de cambios importantes bajo una ideología de izquierda que podemos decir marcó un primer gabinete de izquierda radical, luego un segundo gabinete que podríamos decir que fue de carácter sí de izquierda, pero todavía más progresista, y con este tercer gabinete lo que se apronta a hacer Pedro Castillo es a tener un gabinete todavía de centro, pero algo conservador. Así es que en 6 meses Pedro Castillo ha ido transitando de un lugar a otro. La sospecha en realidad y la inconformidad de quienes han prestado juramento para formar gabinete, porque cuando sale uno salen todos, tiene que ver con el dicho de que existe un gabinete en la sombra que asesora a Pedro Castillo y que ata de manos al gabinete, que se ve supeditado a las decisiones de ese gabinete en la sombra, que son los asesores de Pedro Castillo. En esta crisis de su democracia también se presentan temas que también lo ponen en la mira de la crítica, como por ejemplo haber destituido al fiscal que estaba haciendo investigaciones diversas, donde también señalaba a algunos miembros del gabinete de Pedro Castillo. Pedro Castillo, sin una justificación muy clara, destituye al procurador y por supuesto es un elemento más que le conlleva a requerir un voto de confianza para mantenerse estable en este recién inaugurado gobierno. Así es que tendrá que negociar con los partidos, evidentemente el partido de Keiko
Fujimori, por supuesto que no, ya no es opción, y otros tantos que le han ido abandonando. Necesita este voto de confianza para poder mantener los equilibrios. Y en medio de esta crisis gubernamental hay que señalar que Perú actualmente vive además una situación importante que por supuesto llama la atención porque afecta o tiene impactos diversos en los ecosistemas. El 15 de enero, una embarcación de origen italiano descargaban dentro de la zona del Callao en Perú barriles de petróleo cuando sufre una derrama y se vierten 11.900 barriles de petróleo frente a las costas del Callao en la Pampilla, en Perú. Lo que ha informado prácticamente Repsol, quien administra esta plataforma que recibía este petróleo, es que hubo una oleada inusual producto precisamente de la erupción del volcán de Tonga. Sin embargo, hay testigos presenciales oculares que dicen que el oleaje era absolutamente calmado y tan es así que no se pudo celebrar un concurso de veletas porque estaba el mar prácticamente sin ningún tipo de oleaje que permitiera avanzar estas veletas. En este tipo de discusiones técnicas, que será la autoridad la que tenga que determinar la responsabilidad por caso fortuito, por un acto de la naturaleza o por la falta de negligencia, la falta de responsabilidad y por negligencia de Repsol, el que se haya generado este derrame que hasta la fecha no ha sido controlado y sigue avanzando hacia las costas de el Perú. Hay que recordar que este tipo de derrames tiene serias afectaciones no solamente a la fauna y a la vida silvestre, muchas veces endémica del lugar, sino por supuesto a los pobladores que también tienen como actividad principal la pesca. Este tipo de asuntos nos debe conllevar a reflexionar a los temas importantes que a veces soslayamos, como es el respeto a la naturaleza y tratar de contribuir desde nuestra esfera y no esperar a que el Estado lo haga todo bajo los conceptos de sustentabilidad. Recuerden que la sustentabilidad no es lo que yo veo a través de mi ventana si hace frío o calor, sino son estas acciones adversas, progresivas, que van generando cambios drásticos, como por ejemplo en México haber perdido el glaciar Ayoloco del Iztaccíhuatl o perder especies de la fauna y la vida silvestre. Así es que hay que tomar conciencia sobre todo lo que puede ocurrir con este derrame importantísimo en las costas de Perú, que se aproxima Repsol, por supuesto, a pagar multas importantes y sanciones de carácter administrativo ante esta falta de probidad en relación a este tipo de descargas de combustibles. Así es que esto de este lado del continente americano, y nos vamos hacia Ucrania. No podemos perder de vista el tema ucraniano si consideramos que en este momento, si bien es cierto que hay conflictos armados internos como el de Siria, también hay que señalar que el conflicto que vive hoy internamente Ucrania por la división de la población rusa también se agudiza precisamente con la población prorrusa y todo lo que existe en este momento de inestabilidad en la cuenca de Donbass, donde se dice que hay intervención rusa. Rusia, por supuesto, niega esta intervención, pero la movilización de sus tropas hacia la frontera con Ucrania no ceden. Tan es así que el líder del Pentágono, el portavoz Kirby, ha dicho que se movilizarán 3.000 efectivos para sumarse a las tropas ya enviadas por parte de Estados Unidos para coadyuvar con las tareas del Atlántico Norte o los miembros de la OTAN, que hoy día se organizan en la Unión Europea para reaccionar a cualquier posible invasión que hagan los rusos en el territorio ucraniano. Hay que recordar que en el pasado, en 2014, la península de Crimea, parte de Ucrania, se separó y se adhirió a el territorio ruso. Se mantiene la expectativa del diálogo diplomático al más alto nivel, donde lo que se quiere es la concesión de ambas partes, tanto de los Estados Unidos, la Unión Europea y, por supuesto, de Rusia, del desarme de cierto tipo de fabricación de armas. Pero, por supuesto, la OTAN no está dispuesta a dejar a un lado la posibilidad de aceptar nuevos miembros en esta organización de cooperación militar heredada de la Segunda Guerra Mundial por los países aliados a Estados Unidos. Así es que tenemos un foco rojo
ecológico en Perú, pero también un foco rojo humanitario de un posible conflicto armado regional en Ucrania. Así las cosas en Visión Global. Diana Rodríguez, ya comentas, muchas gracias por referencia. La cuestión de la Segunda Guerra Mundial, desde entonces a la fecha no ha habido una intervención extranjera. Sí ha habido conflictos internos, muchos conflictos internos, ya comentas el de 2014, pero en 2004 fue la ola naranja también ahí en Ucrania, y así nos podemos ir en el pasado, pero de una intervención extranjera como lo que está amenazando Rusia, no se tiene antecedentes desde la Segunda Guerra Mundial, insisto, y esto es algo también interesante. Ucrania no pertenece a la OTAN, sin embargo la OTAN se está pronunciando, la Unión Europea se está pronunciando, que ese pronunciamiento de la Unión Europea fue también lo que causó la crisis en 2014 y no solo la toma de Crimea, sino la revolución hacia el interior. Y sí es muy delicado y pareciera increíble que hoy, en el siglo XXI, en 2022, estamos hablando de una situación muy similar a la que se vivía en 1960. Diana, hay que estar al pendiente. Muchas gracias por esta reflexión. No. Y nos vamos y nos despedimos, como es costumbre, con música. Laura, esta noche recordamos al gran Stan Getz, a 95 años de su natalicio, un hombre que con su saxofón vino a revolucionar la escena del jazz. Muchas gracias, muy buenas noches.